En esta mañana vamos a estar tocando el artículo 5.8 de nuestra Constitución y a algunas personas, ¿verdad? A veces se les hará un poquito raro que estemos hablando, ¿verdad?, de una Constitución. ¿Y qué es eso? Y realmente la Constitución es el documento normativo que tenemos en nuestra iglesia, ¿verdad?, que habla de en qué creemos, cómo estamos constituidos como organización, ¿verdad?, como iglesia. Y obviamente pues hemos estado trabajando en estos días todo lo que tiene que ver con los aspectos doctrinales, o sea, en qué creemos, en qué cree la Cruzada Evangélica Misionera. El artículo 5.8 lee como sigue: creemos que con amor y misericordia infinita Dios hizo que Cristo, quien no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él, guiados por el Espíritu Santo. Reconocemos nuestra necesidad de Dios y nuestra naturaleza pecaminosa. Nos arrepentimos de nuestras transgresiones, cumplimos con el mandato de bautizarnos en agua y ejercemos fe en Jesús como Señor y Cristo. Mediante Cristo somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del Señor del pecado. Por medio del Espíritu Santo nacemos de nuevo y somos santificados. El Espíritu Santo renueva nuestra mente, graba la ley del amor de Dios en nuestros corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Eso es lo que establece nuestra Constitución en términos de lo que creemos acerca de la salvación, del tema de la salvación. Y vamos a delimitar este estudio a dos puntos importantes. Vamos a circunscribirnos a los puntos presentados en la Constitución, porque el tema de la salvación es sumamente amplio y tiene muchos niveles y muchas áreas que abarca. Y no es un estudio para un solo día. Es un estudio que podríamos estar semanas y semanas, quizás un semestre completo estudiándolo. Hay libros y libros y libros escritos acerca de la salvación. Así que nos vamos a circunscribir a lo que dice nuestro artículo en la Constitución y vamos a estar utilizando los textos de la Reina Valera para facilitar el estudio, ¿verdad? Que todos tengamos los mismos textos bíblicos. Les anticipo, el estudio está en la página de la iglesia. Tengo que hacer unas modificaciones, se los compartí a los maestros el día de ayer, ¿verdad?, para que tuvieran una copia por si acaso. Pero hay que hacer unas pequeñas modificaciones. Si usted quiere el estudio impreso en el otro formato, no en PowerPoint, me avisa y yo se los puedo compartir en confianza. ¿Está bien? Se los puedo enviar por correo electrónico, se los imprimimos. Bien, introducción. La doctrina de la salvación. En términos teológicos se habla de soteriología. Es una palabra fina, ¿verdad?, para hablar de salvación. ¿Por qué soteriología? En el griego, sotería significa salvación. Y hay una raíz en la palabra sozo, que significa salvar, conservar, restar de peligro. Y ahí es que viene el término sotería que utilizamos para la doctrina de la salvación. En el contexto del Antiguo Testamento, mire todo lo que abarca la salvación. Dice liberación o salvación en el aspecto natural, legal o espiritual. Como podemos ver, esto no es solamente es el aspecto de que yo recibí a Jesús, me salvo y voy para el cielo. Es mucho más amplio que eso. Incluso, nosotros hablamos muchas veces, por ejemplo, en la predicación, en el argot nuestro cristiano, de que esa persona recibió liberación. Y podemos hablarlo desde el punto de vista de un exorcismo, de ser libre de un demonio. Podemos hablar de que una persona puede ser libre de un vicio, por ejemplo. Puede haber sido libre de una conducta que tenía recurrente. Eso es liberación. Y yo sé cuando dice, pero ven aquí, ¿dónde está eso en la Biblia? Aparte del exorcismo, ¿verdad? De echar fuera un demonio. ¿Dónde está eso? Pues mira, es que el aspecto de la salvación abarca todos esos elementos. No es solamente me convertí y voy para el cielo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento, perdónenme, se enfatiza la salvación de nuestra muerte física, porque la esperanza del cristiano, contrario a lo que a veces escuchamos por ahí, no está en el cielo, está en la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es la venida de nuestro Señor Jesucristo y es cuando vamos a estar con Él. Amén. Gloria al nombre del Señor, con todo lo que en la escatología se puede hablar acerca de eso en el final de los tiempos, ¿verdad?
que eso es tema para otro momento, pero hay una salvación de la muerte física. Hay salvación en ocasiones de enfermedades físicas. Muerte que ya ha ocurrido. Y vemos casos de personas que murieron, por ejemplo, en el caso de Lázaro, que fue resucitado. Claro, eso es antes de la salvación, a través de la obra redentora de Jesucristo, pero un ejemplo de cómo Dios puede levantar a una persona aunque ha muerto. Y obviamente, la más importante para nosotros siempre, la salvación espiritual. Ahora, como le dije, hay una amplitud de la salvación. La salvación a veces nosotros nos vamos a circunscribir principalmente en nuestra salvación, en nuestra relación personal con el Señor, pero tenemos que estar bien claros que la amplitud de la salvación abarca todo. Mire, Juan 3:16, que es uno de los versículos que siempre citamos en términos de salvación, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué curiosidad, un dato nada más, porque no me voy a meter mucho ahí. La palabra mundo, que nosotros traducimos en nuestra Reina Valera como mundo, la palabra griega es cosmos. Así que esa salvación, ¿es solamente para usted y para mí? No, esa salvación abarca la creación entera, la restauración completa de lo que era el plan genuino, el plan original de Dios para la creación. Y eso nosotros cuando nos vamos allá a Apocalipsis, nos vamos al final de los tiempos, a la escatología, vamos a ver eso de manera práctica. Aún en el pensamiento judío, cuando se hablaba de salvación, era de manera integral. Dios nos salva en nuestro componente emocional, Dios nos salva en nuestro componente físico, Dios nos salva en nuestro componente espiritual, Dios trabaja con el asunto de la naturaleza. Cosas que a veces para nosotros son como que un poquito raras escucharlas hoy en día porque nos hemos enfocado en un evangelio individualista donde el enfoque somos ¿qué? Yo. Jesús es mi salvador personal. Y es mío, como los nenes chiquitos, esto es mío. Pues no, la salvación es nuestra. Y el Señor es nuestro. Amén. Número 1, la salvación procede del amor y la misericordia de Dios. La salvación es un acto divino que se inicia por voluntad de Dios, del Dios Trino. Desde la naturaleza misericordiosa y amorosa. Dios es amor, nos dice Juan, ¿verdad que sí? Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no iniciamos el proceso de la salvación. El proceso siempre se inicia por Dios. Esa es la gran diferencia del cristianismo a cualquier otra religión. La religión, por definición, es que nosotros tenemos un reconocimiento que hay algo trascendente, llámese Dios, ¿verdad? En el contexto fuera del cristianismo, llámese Dios, llámese una fuerza tipo Star Wars, llámese muchos dioses, pero en el contexto cristiano, nosotros no somos el que hacemos el acercamiento a Dios. Yo estoy separado de Dios, yo me voy a acercar a Dios. Es Dios quien se acerca a nosotros. Como dijo nuestra hermana Joana en la clase pasada, desde Génesis 3:15 hay un plan que está establecido de parte de Dios para acercarse a nosotros. ¿A través de quién? De su Hijo. Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, espiritualmente estábamos ¿qué? Muertos. Un muerto no puede hacer ese acercamiento hacia Dios. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y vamos a ver ya mismo cómo es que Dios obra para que un muerto pueda reconocerle. Mira qué cosa. Estamos hablando, ¿verdad?, en el sentido figural, en el sentido espiritual. Nuestra salvación descansa en la perfección de Cristo. Su perfección cumplió con los requisitos para realizar un sacrificio perfecto ante el Padre. Y si tuviéramos, ¿verdad?, todo el espacio de varias clases para tocar este tema, pues tendríamos entonces que hablar a profundidad de todo el aspecto sacrificial que se muestra en el Antiguo Testamento y cómo Jesús cumplió con eso. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. El Espíritu Santo nos guía a reconocer a Dios y nuestro pecado. Aquí es que entra entonces el asunto de cómo esa persona que está muerta espiritualmente, cómo es que puede reconocer a Dios. ¿Cómo es que puede decir que sí al mensaje del Evangelio si está muerto espiritualmente? Pues por la obra del Espíritu Santo. Primera de Juan 5:6 nos dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Juan 16, del 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, Espíritu Santo, ¿verdad? No vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y enfatizamos que convencerá al mundo de pecado y de pecado por cuanto no creen en mí. Así que el Espíritu Santo es el que obra en ese ser humano que está muerto espiritualmente, que no conoce a Dios, que quizás sabe que hay un Dios por allá, sabe que ya hay algo trascendente, sabe que tiene una necesidad en su vida, pero ¿qué pasa? No puede alcanzar a Dios porque está muerto. Y es entonces el Espíritu Santo quien obra en el ser humano y da esa chispa de fe, podríamos decirle de alguna manera, para que cuando se escuche la palabra, entonces pueda recibirla. Amén. Dicho de otro modo, el predicador, la predicadora se paró allí, usted llegó a la iglesia o lo está viendo por internet, como hay algunas personas que lo van a estar viendo posiblemente, y usted siente dentro de sí, pero mira, lo que está diciendo ese hombre o esa mujer tiene sentido, como que hay algo como que dentro de mí que me dice, esto es real. Y esa es la experiencia que todos los que hemos estado aquí, que hemos nacido de nuevo, sentimos en un momento dado, ¿verdad que sí? Pues esa fue la obra del Espíritu Santo, porque es Dios quien genera todo y quien inicia todo. Condiciones para la salvación. Número 1, no hay méritos humanos. No se trata de cuán bueno yo soy o cuán bueno es usted. No se trata de cuánto recemos o cuánto oremos. No se trata de cuántos sacrificios hagamos. No se trata de cuánto demos. No se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de la perfección de Cristo. Pero, sin embargo, hay requisitos para recibir ese regalo gratuito. Si yo le digo a usted, mire, tengo aquí 100 pesos, no me lo crea. Vente y vamos en coche. Pero yo le digo, el primero que llegue aquí, le doy los $100. ¿Cuál es el requisito? Llegar aquí. ¿Usted se ganó ese dinero? No. Pero tienes que ¿qué? Tienes que cogerlo. ¿Cierto o falso? Simplemente estamos usando como una analogía. Pues mira, hay 3 requisitos. 1, arrepentimiento. 2, fe. Y 3, conversión. Y le tengo una noticia. Cada una de esas cosas son generadas por la obra del Espíritu Santo. Usted simplemente dice sí o no y actúa. O sea, actúa como contestación, pero eso lo puso ahí el Espíritu Santo. Esos 3 requisitos quitan de en medio los obstáculos para recibir la salvación. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es que don de Dios. Dicho de otra manera, es un regalo de Dios. No por qué? No por obras, para que nadie se... Ay, santo. Alaba ahora. Oye, que mucho se nos olvida eso. Y qué difícil es para nosotros reconocer que tú no tienes parte en nada de eso. Qué difícil es despojarnos en un mundo donde todo es, no, sin criticarlo, ¿verdad? Pero estamos en las Olimpiadas, pues
yo llegué a las Olimpiadas, yo me gané esa medalla, yo me gané ese aumento de salario, yo estudié, yo tengo este grado universitario, o yo me fajé y monté este negocio. Entonces, en un mundo donde todo es así, Dios nos coge y nos voltea la tortilla y nos está diciendo, aquí nada de eso vale. Qué bonito. Pero eso se trata de que yo fui el que generé esto. Es que fue Cristo quien murió, es Dios mismo. Amén. Y eso nos sacude. Y eso nos invita a tener humildad. Amén. Dándole seguimiento a nuestra hermana Johanna. El arrepentimiento, en el griego metanoia, hace referencia a un cambio de mentalidad, de forma de amar y de comportamiento. Y usted va a notar que todas estas definiciones que vamos dando tienen un concepto, una parte espiritual, van a tener un aspecto cognitivo de la mente, de cambio de mente, pero van a tener también praxis, van a tener acción. Ninguna de estas cosas son solamente acción, solamente tener el conocimiento, ni solamente algo espiritual que está pasando por ahí que no sabemos de dónde viene. Digo, sabemos que viene de Dios, ¿verdad? Pero, amén. Fíjese, en castellano la palabra arrepentimiento proviene de una palabra latina que implica penitencia. Y eso es bien importante porque nosotros vivimos en un mundo donde pensamos que el arrepentimiento es lo que yo digo. Y lo que yo digo tiene que ir acompañado de lo que yo ¿qué? De lo que yo hago. Si usted ha cometido una falta en su hogar, por ejemplo, usted tiene que estar dispuesto a rendir cuentas. Si usted ha cometido una falta en la iglesia, usted tiene que estar dispuesto a rendir cuentas. Si usted ha hecho algo, tiene que estar dispuesto a pedir perdón. Digo, debemos estar dispuestos a pedir perdón. Debemos estar dispuestos a la restitución. Debemos tener transparencia. Entonces hay gente que dicen, yo me arrepentí de tal cosa, Dios me restauró. Pero no se sujetan a nadie. No se sujetan a una iglesia. No se sujetan a un pastor. No se sujetan ni al esposo ni a la esposa. Hijos que no se sujetan a los padres. Bueno, si yo tengo un arrepentimiento, yo demuestro ese arrepentimiento. ¿Cómo? Con acciones. Amén. Ese es otro tema. Seguimos. El arrepentimiento, una definición podría ser un dolor verdadero por el pecado, acompañado por un sincero esfuerzo por dejarlo. ¿Vas a poder dejar ese pecado tú solo? No. Ahí es donde entra la gracia de Dios y el Evangelio. Es el Espíritu Santo quien nos empodera para nosotros poder vencer el pecado. Pero tiene que haber en nosotros, vuelvo atrás un momento, tiene que haber en nosotros verdaderamente un dolor genuino y un deseo de cambio. Hermano, hermana, si usted está pasando por una situación donde usted sabe que usted no está caminando correctamente con el Señor en alguna área de su vida, debe haber en nosotros arrepentimiento. Y debe haber en nosotros una confesión de pecado delante del Señor. Y nosotros decirle, Señor, yo necesito que tú intervengas en este asunto. Para nosotros poder tener dominio de esa situación de pecado, que no se va a ir, pero podemos tener dominio y tener control. Amén. El arrepentimiento abarca el componente intelectual, el emocional y el práctico. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Y esto es bien importante. No puede haber una predicación completa del Evangelio sin ley. Para yo poder predicar salvación y yo hacer la proclamación, ese querigma del Evangelio, tengo que proclamar ley para entender el propósito de la ley, para saber que estoy mal y poder entonces darte la solución en Cristo. Amén. Eso es bien importante cuando estemos evangelizando, cuando estemos predicando. El tercer punto es la conversión. Hay un cambio de dirección en nuestra vida, producto del arrepentimiento y de la experiencia transformadora de Dios. Esto es lo que podemos llamar conversión. Y aquí hay una lámina que nos lo muestra. Un turnaround, un viraje en U. Yo voy en una dirección, iba en el camino del pecado,
Tengo arrepentimiento, cambio de ruta hacia una vida nueva. Eso es conversión. Si estos tres elementos están, nosotros podemos hablar de salvación. Si estos elementos no están, por muy emotiva que haya sido una experiencia religiosa, por muy emotiva que haya sido la experiencia en medio de una adoración, por muy emotivo que haya sido el llanto porque me sentí culpable en un momento dado, si estos elementos no se están dando, yo tengo todavía una barrera que impide yo recibir ese don gratuito de Dios. Claro, nosotros lo estamos hablando aquí en este contexto, ¿verdad? De iglesia ya. Quizás nosotros no vamos a poner a hablar, vamos a hablar de regeneración allá cuando estamos en el culto en la calle, cuando estás evangelizando aquí. Nosotros presentamos a Cristo. Pero aún desde nuestra experiencia nosotros podemos decir, mira, mi experiencia fue esta. Y mira, y esos elementos deben estar ahí. Y yo me sentí mal porque yo escuché la palabra, yo me di cuenta en la palabra que yo estaba mal, y estaba mal con Dios, que yo necesitaba de Dios. Y el Espíritu Santo me hizo reconocer eso. Y yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Y me puse para lo mío, como dicen los muchachos, y me puse, Señor, ayúdame a cambiar mi manera de vivir, mi ruta. Amén. Y usted lo comparte el mensaje completo. Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis, si no cambia de ruta, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea que yo tengo que buscar, tengo que tener la disposición de tener esa mente sana, esa mente pura, esos sentimientos puros de un niño. Y yo no sé cuántos de ustedes, usted mira quizás prácticas que usted tenía en el pasado, ambientes donde usted estaba en el pasado, y usted le da coraje, le da ira, se molesta, le da hasta asco. Yo le compartí eso a mis niños los otros días. Y en mi adolescencia fue cuando explotó, antes del reggaetón, el underground y toda la cuestión. Y yo vengo de ese mundo. ¿Y qué pasa? Yo tuve adultos que me jalaron las orejas. Qué sé yo, 13, 14 años. Me jalaron las orejas y yo pasé la vergüenza porque yo venía de una familia que me había enseñado unos valores, unos principios. Mi papá es bien vieja escuela, en ese sentido. Pero yo no tenía Cristo. Tenía religión, tenía experiencia religiosa, pero no había tenido la experiencia de Cristo transformadora. Amén. Así que entonces, cuando yo me convierto y vuelvo, que yo le dije, mira, yo le enseñé un bolso bien grande, creo que de TJ Maxx que había allí, esos bien grandotes. Y dice, así de grande era mi colección de CD. Y así mi colección de CD se fue al zafacón. Yo estoy trabajando desde antes de noveno grado. En noveno grado ya yo era músico profesional. Y yo tenía mi chavito y me gastaba lo que yo quisiera en música, en lo que yo quisiera. Así que tenía una colección de CD. Y mis amigos en aquel momento me dijeron, pero ¿por qué tú votaste eso? ¿Por qué no me lo diste yo? Porque si no me hace bien a ti, a mí no te va a hacer bien a ti. Amén. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hechos 3:19. Este versículo es uno de esos que tenemos que memorizar, sobre todo para el evangelismo. Así que arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados, ¿qué? Sean borrados y ¿qué? ¿Y qué? Para que venga de la presencia del Señor, ¿tiempo de qué? De refrigerio. Cuando yo me arrepiento y yo me convierto, de la presencia del Señor viene tiempo de qué? De refrigerio, de paz. Salimos de la candela. Pero tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento y conversión. También cuando estamos en Cristo y fallamos, ¿sabe? Los apóstoles fueron fieles al llamado, al arrepentimiento en su predicación. Esto tiene que ser parte integral de la predicación. Si yo presento a Cristo, pero yo no hablo de arrepentimiento y yo no hablo de conversión, el mensaje no está completo. Estoy vendiendo un mensaje falso hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque dice, Google se pone a hablar de momento. Yo no estoy dando el mensaje del evangelio. Yo estoy predicando una parte del mensaje, pero no te estoy presentando el plato completo. Yo
Yo tengo que hablar, sí, de Cristo como el medio, pero tengo que hablar de cómo nosotros estuvimos mal, conforme a la ley. Tengo que hablar del arrepentimiento y de la conversión. Dice, te doy la solución en Cristo. Hechos 2:38, pero Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el asunto del bautismo lo vamos a tocar levemente más ahorita, porque ese es estudio para la semana que viene. ¿Ven? Hechos 20:21, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, te predico el asunto de cómo estamos sin Dios, te predico el arrepentimiento y entonces te presento la solución. Siempre tienen que estar en esa fórmula las dos cosas. Amén. Y fíjense, el Catecismo Menor de Westminster, de tradición reformada, describe de la siguiente manera. Mira qué chévere. El arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora por la cual el pecado, teniendo una verdadera conciencia a la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y odio a sus pecados, se convierte de ellos a Dios con plena determinación de alcanzar una nueva obediencia. Y si hay una actitud de pecado a la que yo no siento odio, yo tengo que pedirle al Espíritu Santo, brega conmigo. Y si hay algo en nosotros, gracias hermano, y si hay algo en nosotros en lo cual todavía nosotros no sentimos eso, pero en esta mañana el Espíritu Santo está tocando tu vida, está hablando a tu vida y te dice, mira este aspecto de tu vida, preséntaselo al Señor, ríndelo delante del Señor en arrepentimiento y pidámosle a Dios que trabaje con nuestras vidas. Amén. La fe. Desde la perspectiva bíblica, la fe significa creencia y confianza. En Hebreos 11:1, ¿verdad? El texto clásico acerca de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ojo, la fe no es una obra. Me explico. La fe es producto ¿de quién? Es un fruto del Espíritu. Y es un don del Espíritu. Así que no estamos hablando de la fe humana. La fe que nos salva no es la fe humana, la fe que yo tengo para meter mano en la vida y echar para adelante. Esa no es la fe. La fe de la que estamos hablando es una fe que es producida por el Espíritu Santo. Así que no es obra nuestra. Pero eso sí, la raíz de esa palabra fe, pistis, implica acción. Alaba. La fe tiene influencia sobre el intelecto cuando se aceptan las verdades de Dios y tiene influencia sobre la voluntad cuando se permite que esas verdades dirijan nuestra vida. Ahí están los dos elementos, amén. Mira lo que dice abajo, así que la fe puramente intelectual no es suficiente. Como yo le dije ahorita, yo crecí en un entorno de una iglesia. A mí se me enseñaron unas doctrinas esenciales que estaban correctas. Participé de ritos y ceremonias de esa institución religiosa. Pero no tenía a Cristo. Porque no había habido esa experiencia espiritual. Aparte de que el elemento más importante, que era predicar al Cristo resucitado y por qué murió por mis pecados, y el arrepentimiento y la conversión, nunca estuvo en el mensaje. El asunto no es la religión. El asunto es que Cristo no esté. Porque si tenemos un libro sagrado, si tenemos ritos y ceremonias, si tenemos un lugar de culto, es una religión. Ahora, la verdadera religión de la que habla Santiago es aquella religión que tiene a Cristo, que es Cristo quien se acerca a nosotros, que es Cristo quien nos reconcilia con Él, que es Cristo quien nos salva. Mire qué importante es que haya esa experiencia espiritual que trasciende el intelecto, que mire lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan.
Así que no es solamente un aspecto intelectual, los demonios saben quién es Dios y tiemblan. A veces nosotros hemos perdido incluso el respeto por Dios. Y lamentablemente lo demostramos a veces hasta en el mismo culto. Gloria a Dios. Prueba de que creer intelectualmente no es suficiente, es parte. Y quiero hacer una nota al calce aquí. Los otros días estábamos un grupo de amigos reunidos por Zoom. Ellos viven en Australia. Y uno de los hermanos tiene una niña con condiciones especiales. Y yo me acordé de un testimonio de un hermano, que hoy en día es un profesor a nivel teológico, que cuando él crecía, ese hermano tenía un diagnóstico de retardo mental y creció en una iglesia pentecostal en Nueva York. Y él testifica la manera en que el Espíritu Santo trataba con él. Y él, hoy en día, una de las cosas que enseña es, recuerde que nuestra mente puede estar fallando, pero el Espíritu Santo va más allá de nuestra mente y trabaja con nuestro espíritu. Y ese niño quizás con una condición especial o esa persona que quizás pensamos que ya su mente no está funcionando, tú no sabes lo que el Espíritu Santo está haciendo con el espíritu de esa vida. Amén. Así que siempre valoremos esas personas con condiciones especiales, sobre todo si están en medio de la iglesia. Porque pensamos que como no entienden, no es importante. Pero es que Dios brega con todo. Ese hermano hoy en día es una persona que es un profesor de teología. Una persona con retardación mental de grupo de educación especial de un contenido de los de antes. Que eso era prácticamente vida independiente, que ni clases le daban prácticamente. Y eso lo hizo Dios. Pero sus papás, ¿qué hacían? Lo llevaban a la iglesia. Se metían en un basement de unos apartamentos orales. Y en lo que no importa lo que estuviera pasando por aquí, Dios estaba obrando en esa vida. Gloria a Dios. Debe contener un elemento praxial práctico de una fe que se demuestra con los actos. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea que hay un aspecto en tu corazón, un aspecto emocional y en tu mente de que estás creyendo esa palabra de que Jesús fue el que murió y fue levantado de los muertos, pero lo confesaste con tu boca. No son tus obras las que te dieron el mérito, pero esa fe se demuestra, como dice Santiago, ¿cómo? A través de las obras, que son dos cosas muy distintas. Amén. Santiago 2, 14 al 15, hermanos míos, ¿de qué aprovecháis si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué os aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y comencé diciendo que no lo podemos hablar aquí hoy, pero la amplitud de la salvación abarca todo. Y abarca nuestra liberación en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo las injusticias, la necesidad de los marginados, todas esas áreas. Eso es intrínseco a la fe cristiana. Eso no es un plus, eso no es un por si acaso, eso no es cuando tengamos tiempo, es que debe nacer de nosotros de manera natural, porque eso es parte de la obra de salvación. Nuestra salvación va así, pero también va así. Va verticalmente, Dios nos salva, pero eso se traduce en experiencia comunitaria. No hay tal cosa como un cristianismo de yo metido en el monte yo solito. No hay una experiencia de yo me guardo en mi casa y yo oro en casa. Eso está chévere, eso es parte de. Pero se tiene que traducir en una experiencia comunitaria. A menos que usted se haya convertido y usted sea un musulmán que está por ahí en medio donde no hay más cristianos. Y ese es otro cartel, pero esa es la excepción a la regla. El Espíritu Santo a través de la palabra, el Espíritu Santo a través de la palabra quien hace germinar
me faltó algo por ahí. Quien hace germinar esa fe y quien nos dirige a toda verdad. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Hermano, la palabra hay que escucharla. La palabra hay que escucharla. La fe viene por el oír ¿de qué? De la palabra. De la palabra de Dios. Tal y cual. Por eso es que es importante que esa lectura de la palabra pública tiene que estar presente y debemos ser diligentes en ella. Porque a lo mejor usted es muy bueno y usted es una persona que en sus disciplinas espirituales tiene su lectura de la palabra. Pero hay quien no, y hay quien es nuevo en el Evangelio. Y a veces la única palabra que van a escuchar es la que se escucha dentro de la iglesia. Así que esta palabra se tiene que transmitir con claridad, se debe leer en voz alta, pausadamente, con reverencia y con claridad. Amén. Porque la fe viene por el oír. La doctrina de la justificación por medio de la fe destruye el peligro de tratar de justificarnos por nuestro propio esfuerzo y vence el temor de que somos demasiado débiles para vencer los obstáculos y dificultades, lo que dijimos ahorita. A lo mejor usted se convirtió, usted está viviendo una vida cristiana, pero hay áreas de su vida donde usted todavía no tiene dominio. Y ahí es que entra la grandeza de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Ahora, ¿yo me voy a quedar así? No, yo tengo que arrepentirme, tengo que presentarle eso delante del Señor y tengo que buscar que el Espíritu Santo trabaje con eso en mi vida hasta que yo tenga control. Amén. El mandato del bautismo en agua, que es parte del mensaje de la salvación. Una predicación fiel del Evangelio debe incluir el mandato del bautismo en agua. No porque el bautismo en agua salve, sino porque es mandato de Dios. Entonces, a veces, el hecho de que yo piense de que ese bautismo no me lave de pecados o que no me salve, obvia el hecho de que fue un mandato de Jesús mismo. Y si Jesús lo dijo, y si está en la Escritura, es por algo. Es como hablábamos en el tema de los dones espirituales, que habían dones que dicen, no, pero ese don no es tan importante. No, no es que es tan importante porque Dios lo dio a la iglesia. Y si Dios lo dio a la iglesia es porque es importante. O sea, yo no soy quien para decir, no te preocupes por eso, porque eso no. Ciertamente el bautismo no nos lava de pecado, el bautismo no nos salva, pero es un mandato del Señor. Es un símbolo externo de confesión pública del Señor. Y yo creo que, Tony, ¿a ti que te toca el estudio del bautismo? Mire, una persona cuando se bautizaba en tiempos bíblicos, era decir públicamente, el Señor es Jesús, no es el César, no es el Quirios, o sea, el César no es el Quirios, y te estás buscando una pena de muerte. Así de sencillo. En el mundo romano, imagínense. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y by the way, estaba estudiando este pasaje para una clase. Y decía, el énfasis en el griego es hacer discípulos. Alaba. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos terminando. La naturaleza de la salvación. 3 aspectos. Justificación, regeneración y santificación. ¿Ok? Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Míralo ahí, las 3 esquinas. Justificación, regeneración y santificación. Estos son los 3 elementos, dice Salvavión. Por más que lo corrijo, hermano, perdóname. trato, pero siempre se me queda algo. Necesito mi secretaria para que me corrija los trabajos. Estaba picando pan y corriendo a los nenes. Que yo siempre reviso siempre antes de venir, pero bueno. Perdóname eso y muchas más. Para que haya esa salvación completa, plena, tienen que estar esos elementos. En la justificación hay una figura legal. ¿Ok? Hemos sido encontrados culpables. No es que no fuimos encontrados culpables, fuimos encontrados culpables.
Pero Jesús asume esa culpabilidad y entonces somos absueltos. Y vemos ejemplos bíblicos, ¿verdad que sí? De personas, bueno, pues tenía esta deuda, pero entonces etcétera. Es el mismo caso del sacrificio, el sacrificio del animal. ¿Ok? El castigo de ese animal que era sacrificado era el castigo que le pertenecía a la persona. Y hay una sustitución en ese momento. Entonces somos declarados justos y libres. No culpables. Mayor que eso, somos declarados justos por la justicia de Él. Romanos 4:25. El que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fuente de la justificación es la gracia. No podemos pagar por la gracia. No, porque es que el Señor me salvó y yo hago esto en la iglesia para pagarle al Señor. No. Nada puede pagar nuestra salvación. Nada. Eso es la carta a los Gálatas es básicamente eso. Eran judíos que como tenían tan metida la ley en el contexto de las acciones que tenían que hacer para estar bien con Dios, les resultaba tan y tan difícil abandonarse en las manos de Dios. Un amigo mío decía que en una predicación en una ocasión que la gracia era como coger un vaso y soltarlo y dejarlo caer, pero tener la confianza de que Dios lo está recogiendo abajo. Y eso es difícil, hermano. Vivir una vida piadosa desde el punto de vista religioso, eso está chévere, pero eso es fácil. Venir el domingo es fácil, venir el martes es fácil. Cumplir con unas disciplinas espirituales es fácil. Tú te habitúas y ya. Pero abandonarte en las manos de Cristo es otra cosa. Confiar toda tu vida a Cristo es otra cosa. El servicio cristiano no es un pago por la gracia, por lo contrario, es nuestra forma de demostrar nuestro amor y devoción a Él. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, el usted escuchar la palabra, es un acto de adoración. El yo venir y prepararme para dar una clase es un acto de adoración. El cantar, el servir en la puerta, el servir, eso es un acto de adoración, no es un pago. Siempre recordemos que Él nos amó primero. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es regalo, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso debe ser una repetición en nuestra mente, en nuestra oración, acordarnos y predicarnos el Evangelio. Yo tenía un profesor que me decía, a veces tenemos que pararnos en el espejo y predicarnos el Evangelio. Predícate tú el Evangelio. Cuando estés débil, cuando sientas que te falta la fuerza, cuando sientas que no puedes, predícate el Evangelio. Recuerda que es Cristo, que es Cristo, que es Cristo, que la dependencia es en el Espíritu Santo. Rinde. Amén. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira lo que dice aquí Schaeffer, y no es él, aquel. Este es un predicador. Equivale al trato misericordioso sin la más mínima referencia a sus merecimientos. La gracia es amor infinito que se expresa por medio de la bondad infinita. Ni el duro trato del cuerpo, ni las limosnas, ofrendas, ni el cumplimiento de ritos son medios para obtener o pagar la gracia de Dios. Pero no se debe malinterpretar el amor de Dios y su gracia de manera que pensemos que Dios deja pasar impunemente el pecado. Más bien la sangre de Cristo pagó el precio. Es la manera en que Dios nos reconcilió consigo mismos. Voy a dar un poquito hacia adelante. El segundo aspecto, dijimos la justificación, la regeneración. Ocurre una experiencia interna. Se refleja en tres áreas. En la posición, somos adoptados por Dios. 2, en lo espiritual, estamos en unión con Dios. Y en la práctica, la regeneración nos lleva a una vida justa. Vamos a obrar correctamente.
Voy a dar un poquito hacia adelante. En el componente espiritual de la regeneración, dejamos de ser enemigos de Dios y estamos en unión con Dios. En el componente práctico de esa regeneración hay odio hacia el pecado, obras justas, amor fraternal. Si hay regeneración, tiene que haber amor fraternal. Y si el cristianismo no es una vida en comunidad, ¿puede haber amor fraternal? No. Porque ¿hasta quién la vas a demostrar? Y victoria sobre el mundo. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Primera de Juan 4:7. Hay un 7 de más ahí. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiero entrar en la parte final. Que es el tercer aspecto, que es el de la santificación. ¿Qué es la santificación? En la santificación, el creyente, habiendo sido comprado a precio de sangre y justificado en cuanto a la ley, nace de nuevo, quedando desde ese momento, escuche bien, consagrado, separado para el servicio de Dios. Eso es lo que es la santificación. Muchas veces se habla de santidad y se habla de muchas cosas. Muchas de ellas inventos. Pero mire lo que dice aquí, que cuando somos salvados, se pagó un precio de sangre por nosotros, y en ese momento somos consagrados, o sea, separados para el servicio de Dios. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si usted se fija, todos estos textos hablan de una perseverancia. Nuestra santificación no es una santificación que viene por esfuerzo propio, es una santificación que es imputada gracias a la obra de Cristo. Es un regalo de Dios. Mas somos llamados a una perseverancia en nuestra salvación. Y nosotros lo demostramos en ese caminar. Las tres implicaciones de la santidad serían entonces la separación, la dedicación y la purificación. Terminamos por la mañana de hoy. Espero que sea de bendición. Tenemos 2 minutitos más. Si hay alguna pregunta, yo sé que es mucho el material. Váyame, lo resumimos, ¿verdad? De acuerdo a la Constitución, lo más posible. El estudio está disponible, si alguno lo desea, me deja saber. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros entonces? Amén. Pues vamos a estar de pies así para orar. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y en esta mañana abrimos, ¿verdad? Antes de orar el espacio. Si alguna persona siente que hay una de estas áreas que ha tenido, que el Espíritu Santo ha trabajado con usted en esta mañana. Si alguno siente alguna inquietud, alguna incomodidad, algún área que entiende que debe trabajar con el Señor, en esta mañana podemos orar por usted también. Amén. La iglesia no es un lugar de un juicio. La iglesia es un lugar donde venimos a tener ese espacio, donde debemos tener la confianza de que podamos presentarnos delante del Señor tal y como nosotros somos. Ahora, yo te anticipo que el Señor te va a transformar. Nosotros llegamos aquí tal y como somos,
de la manera en que somos, pero el Señor sí quiere transformarte. No la iglesia, no los pastores, no los maestros de escuela bíblica, no los ujieres, el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Si tú anhelas la oración en esta mañana, estamos dispuestos a orar también. Amén. Pues oramos y damos gracias al Señor. Amantísimo Dios, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor, cerrando este estudio de tu palabra. Señor, hemos tratado de ser diligentes en el mismo, Padre amado. Te pedimos, Señor, que esta palabra, Señor, que sigamos rumiando esa palabra. Que nos dé inquietud de estudiar, Señor, cada aspecto, Señor. Y si hay aspectos, Señor, de nuestra salvación, de lo que tú has hecho con nosotros, donde todavía tenemos dudas, donde tenemos cuestionamientos, donde tenemos áreas que tenemos que rendir, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder entrar en esa dimensión, Padre amado. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, Señor. Escudriñanos, trata con nosotros, Padre amado, y fortalécenos para nosotros poder seguir perseverando en este caminar como creyentes, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.